La charla es sobre budismo, Dzogchen y psicología transpersonal y trataría de en qué se asemejan y en qué se diferencian la psicología transpersonal y el budismo. Porque muchos autores transpersonales escriben como si fuera la misma cosa y resulta que no es la misma cosa. Por supuesto que hay puntos comunes, pero hay puntos en los cuales hay unas diferencias abismales e incluso contrastes tremendos. Entonces creo, por eso escogí el tema para esta charla, porque me parece que es importante aclarar las confusiones que hay a ese respecto. Eh, Sin embargo, a pesar de que la psicología no puede conducir a la iluminación o la budeidad o como la llamemos, sin embargo, también puede tener una utilidad siempre y cuando la adaptemos desde un punto de vista correcto, budista, etcétera, para los practicantes que enfrentan confusiones cuando eh, por la misma práctica les surgen experiencias ilusorias muy fuertes en el sendero. Entonces lo ideal sería lograr una especie de boda de ambas disciplinas en la cual la psicología aprenda lo que debe aprender del budismo y por lo tanto se transforme en algo verdaderamente útil. Pero para dejar todo esto en claro necesitaríamos primero hablar un poquito de budismo. Yo siempre que introduzco el budismo lo hago en base a las cuatro nobles verdades y aunque el año pasado toda mi charla fue sobre las cuatro nobles verdades, creo que nunca está de más repetir un poquitito porque me imagino que hay mucha gente que no estuvo la vez pasada y por otra parte, si estuvieron de todas maneras no está de más, lo que redunda no daña, ¿no? Entonces, las cuatro nobles verdades las vamos a explicar desde el punto de vista del Dzogchen y la primera sería el dukkha. Entonces, ¿qué es este dukkha? Bueno, dukkha es una palabra que es muy amplia y no podemos traducirla simplemente como sufrimiento porque la gente tiene una idea de sufrimiento bastante limitada. La gente piensa que sufrimiento es solo el sufrimiento más activo. Dukkha podríamos hacerlo entender en términos de los tres tipos de sufrimiento que el Buda explicó ya en sus enseñanzas en Pali, las que el Mahayana llama Hinayana, y que luego las tomaron los distintos escritores del Mahayana, incluyendo a Sangha, a Shantideva, etc. Y serían el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento de el cambio y el sufrimiento todo abarcador. Entonces, el sufrimiento del sufrimiento es aquel que todos llamamos sufrimiento. Tenemos un dolor físico o mental, por ejemplo, estamos enfermos, tenemos un dolor de muelas, un dolor de cabeza, se nos ha muerto alguien, enfrentamos una situación desagradable en nuestra vida, alguien nos acusa de algo, etc. El sufrimiento del cambio sería cuando perdemos algo a lo que estamos acostumbrados, bien sea un estado mental, bien sea una posición social, bien sea una persona. Aquí traslapan, ¿verdad? Estos tipos de sufrimiento no están totalmente separados unos de otros. Y por último, el sufrimiento todo abarcador sería aquel que tenemos nosotros constantemente en nuestras vidas y que siempre estamos eludiendo. Entonces, siempre tenemos una sensación de vacío, una incomodidad y cada vez que experimentamos esto, pensamos que el vacío lo vamos a llenar con posesiones, con el valor que otras personas van a proyectar en nosotros, bien sea por un amor, o bien sea por la fama, o bien sea por cualesquiera otros medios, o bien simplemente lo eludimos a través de distracciones. Por ejemplo, una manera podría ser imaginando que lo que queremos es el premio de estos aparatitos que hay ahora aquí en los bares por todos lados y lo que queremos es simplemente estar volcados totalmente en los tres ruedas estas que dan vueltas, ¿verdad? Y para olvidarnos de lo que está pasando dentro de nosotros y olvidarnos completamente de esto y estar totalmente interesados en algo. Entonces implica una especie de autoengaño o simplemente un autoengaño porque tenemos que creer que queremos el premio cuando lo que queremos es simplemente eludir nuestra propia carencia de plenitud, nuestra propia incomodidad. Bien,
Esto sí lo explicamos muy largamente y no hace falta explicarlo tan largamente esta vez para que nos quede tiempo de tocar el tema de la psicología. La segunda noble verdad sería la causa de la primera noble verdad. Entonces, por supuesto, en las enseñanzas del Canon Pali, el Buda dijo que era el Trishna. Bueno, esta es la palabra sánscrita. Y esto vendría siendo, se traduce a veces como ansia, como sed, como deseo también a veces. Y bueno, se habla de 3 tipos de dukkha, pero creo que no viene, de Trishna, pero creo que no viene al caso. Nos interesa más cuál es la visión que tiene el Mahayana de cuál es la causa verdadera de el dukkha. Entonces, en el Mahayana se dice que la causa es la avidya. Esto ya estaba en el Canon Pali porque en las enseñanzas del Pratitya Samutpada, de los 12 eslabones de originación interdependiente, el Trishna es el octavo y el primero es la avidya. Entonces ahí ya está implícito, a pesar de que los 12 eslabones son como una cadena, por eso se llaman eslabones, de modo que el número 12 es la causa, también el número 1, por algo está como número 1 la avidya. Esto ya implica que la verdadera causa del Trishna es la avidya. Y por lo tanto, si el Trishna es la causa del sufrimiento, la causa del sufrimiento es la avidya. Entonces, ¿qué es la avidya? En la enseñanza Dzogchen, la avidya ha sido tratada en mayor detalle que en todas las enseñanzas de la vía de renuncia, y hay 2 clasificaciones de 3 tipos de avidya. Cuando combinamos estos 3 y 3, nos salen 4. ¿Por qué? Porque el primero es el mismo en ambas, y si sumamos los otros 2 de una, los otros 2 de una son el segundo de la otra, y el tercero es diferente, entonces tenemos un total de 4. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de avidya? El primero es el no estar conscientes o el ignorar nuestra verdadera condición. Entonces, nosotros pensamos muchas veces que esta ignorancia de nuestra verdadera condición solo está manifiesta en los estados cuando estamos poseídos por las pasiones, etc. Pero sin embargo, antes de que el Buda Shakyamuni tuviera su despertar, él estuvo en un samadhi, o sea, en un trance meditativo muy profundo, en el cual no se manifestaba ni siquiera la dualidad sujeto-objeto, no se manifestaba ningún pensamiento. Y este trance en que él estaba no era el despertar, fue cuando él vio la estrella de la mañana y la percibió, pero de una manera no dual y totalmente más allá de la hipostatización de los conceptos, o sea, al tomar los conceptos como verdaderos, fue allí que él despertó. O sea, que ese estado en que él estaba antes no era el despertar, no era la budeidad, no era la iluminación. ¿Qué era? Era un estado en el cual estaba manifiesto este primer tipo de avidya, que se llama la base de todo en la enseñanza Dzogchen Kunji en tibetano. El segundo tipo de avidya sería la manifestación de la dualidad sujeto-objeto. Entonces esto ya es un error. La primera dijimos que era ignorancia de nuestra verdadera condición. Esto ya es error. ¿Por qué es error? Porque en verdad ese dualismo no existe en ninguna parte. No existe en el, por ejemplo, si quisiéramos explicar esto en términos de la física actual, en el continuo de energía que es el universo para la física, no hay una dualidad, no hay una separación entre la energía que circula o sea, los impulsos electroquímicos que circulan por las neuronas y que producen los pensamientos, supuestamente, según el sentido común por lo menos, y el mundo físico, todo está hecho de la misma energía. Y por lo tanto no existe un abismo entre ambas cosas que justifique la sensación que nosotros tenemos de que hay un mundo externo y de que nosotros somos un perceptor separado que está dentro del cuerpo de alguna manera y que tiene una naturaleza totalmente distinta de la del mundo físico. En tercer lugar, tendríamos, esto viene también, bueno, no tenemos mucho tiempo de entrar en estos detalles, esto viene de la hipostatización, o sea, el darle una realidad que no tiene a un concepto que
según la enseñanza Dzogchen, es súper sutil y que también está en las enseñanzas de los sutras. Se llama Trimandala en sánscrito y Korsum en tibetano. Y podemos traducirlo como triple estructura de la experiencia o triple estructura de pensamiento que condiciona nuestra experiencia o algo por el estilo. Luego, la tercera entonces vendría de la hipostatización, o sea, el tomar como absolutamente verdaderos otros tipos de pensamientos, que serían los pensamientos intuitivos. Por ejemplo, los que Dharmakirti y también Dignaga llamaron Artha Samanya en sánscrito. Y, por ejemplo, estos serían que yo veo este tanka que está acá y, por cierto, fíjense que menciono el tanka, hay una exposición de tankas arriba, verdaderamente de uno de los mejores pintores de tanka entre los que no nacieron en el Tíbet, y si tuvieran tiempo de mirarla cuando termine la charla, pues sería muy bueno, porque de verdad que vale la pena, es verdaderamente un excelente artista de la ex Unión Soviética. Hoy en día es parte de Rusia, ¿no? Es una república autónoma dentro de Rusia, de donde él nació. Bueno, este es un paréntesis. Cuando yo veo este tanka allá, yo siento que esto en sí mismo es un tanka, por ejemplo, de Amitayus, o que es un tanka de Milarepa, o lo que sea, ¿verdad? Y siento que esto es en sí mismo eso. Y esto es, estoy tomando el contenido de un pensamiento intuitivo como si fuera la realidad, como si fuera el continuo de sensaciones, el segmento del continuo de sensaciones que yo estoy abstrayendo para percibirlo. Entonces ahí hay evidentemente un error radical. Y esto también es la fuente de las pasiones, porque entonces yo percibo algo como estando en sí mismo separado, siendo en sí mismo esto o aquello, y siendo en sí mismo bueno o malo, bonito o feo. Y por lo tanto reacciono con apego y deseo o con rechazo, y de esta manera surgen todas las pasiones. Luego, el cuarto tipo de avidia en esta clasificación sería el no darnos cuenta de que los tres primeros tipos de avidia son avidia y creer que nuestras percepciones condicionadas por los tres primeros tipos de avidia son la verdadera condición de la realidad. Entonces, esto sería la segunda noble verdad. ¿Por qué es esto dañino? ¿Por qué es esto peligroso? ¿Podemos decir que esto es natural o podemos decir que esto es una enfermedad? Natural es porque surge espontáneamente. Natural es porque este error surge en todos los seres humanos, no importa cómo seamos, surge en todos nosotros. Lo tenemos como propensiones de manera innata y luego con nuestra educación se desarrolla y alcanza un grado, una fuerza verdaderamente tremenda. Entonces es natural, pero no es sano. ¿Por qué no es sano? Porque, primero que nada, porque produce sufrimiento. Pero no solo produce sufrimiento, sino que produce otros efectos que son verdaderamente terribles. En nuestra experiencia podemos, por ejemplo, ilustrar algunos de los efectos negativos de esto con los ejemplos que dio el Mahasiddha Sarabhapada en sus Dohas. Él ilustró cómo a través de los 6 sentidos o de los 5 sentidos que reconoce el Occidente, nosotros estamos sujetos a efectos negativos de este error llamado avidia. Entonces, por ejemplo, a través del sentido de la vista, tenemos la polilla que ve una llama y es atraída por la luz y va derechito hacia la llama por esa atracción que es parte de su propio instinto vital de supervivencia y se quema en la llama y muere además con un dolor terrible. Luego, el sentido del oído dan, por ejemplo, el ciervo que es atraído por los cazadores con el sonido de la flauta para que venga a ellos y poder cazarlo. Luego tenemos, por el sentido del gusto, el pez que es atraído por la carnada, por el sentido del olfato, la abeja que es atraída por una planta carnívora y la atrapa y la mata también. Y por último, por el sentido del tacto, el elefante
que, como es un animal tan grande, siempre tiene demasiado calor que distribuir y siempre busca la humedad, la frescura, y se mete en un agua que resulta que es una arena movediza y muere ahogado. Entonces, estos son ejemplos de cómo la avidia tiene efectos negativos, pero ya lo vimos con el dukkha. O sea, la avidia es la causa del dukkha. Ahora, hoy en día es más claro los efectos negativos de la avidia porque los percibimos en la crisis ecológica. Eh, por ejemplo, sintiéndonos totalmente separados de la naturaleza y sintiendo que hay ciertos segmentos del ecosistema que amenazan nuestra salud, nuestro confort, nuestra supervivencia, y sintiendo que hay otros que si los arrancáramos podrían darnos beneficio, confort, placer, satisfacción, nosotros empezamos a desarrollar armas tecnológicas muy fuertes en base a una visión que es totalmente fragmentaria y que el Buda ilustró con una imagen que yo creo que yo conté acá el año pasado. Está en el Udana del Canon Pali y en el Canon Mahayana está en el Tathagata Sutra. Y es el ejemplo, la historia o la fábula de los hombres con el elefante. Entonces son unos hombres, unos ciegos, a los que un rey, para hacer un experimento, los pone a tantalear un elefante para que determinen qué es este animal. Entonces, adaptando un poco la historia a nuestra era y complicándola un poquito, podemos decir que el que tomó una pata del elefante pensó que era un pilar, concluyó que era un pilar. El que tomó la trompa concluyó que era una manguera de estas de bomberos. El que tomó un colmillo dijo que era un gancho de estos de arrastrar hielo, grandes trozos de hielo. El que puso la mano sobre el lomo dijo que era una silla de manos, y el que tomó la cola la lanzó aterrorizado y salió corriendo gritando que era una serpiente. Nosotros somos mucho peores que estos seres de la historia porque nosotros cortamos el pilar y la cola para que no, si somos ciegos, podemos golpearnos con el pilar o nos puede morder la serpiente, o lo que nosotros creemos que es el pilar es lo que creemos que es la serpiente, y los cortamos para que no amenacen nuestro confort y nuestra supervivencia. Y arrancamos para utilizarlas, la manguera, los ganchos para hielos, la silla de manos, ay, se me había olvidado, las orejas que tomamos por abanicos. Entonces, de esta manera destruimos el elefante que representa el ecosistema del que nosotros mismos somos parte. Entonces, ¿qué más claro, verdad? Que lo que tenemos es un estado mental que podría ser comparado con una psicosis, porque a lo mejor un psicótico, lo que la psiquiatría llama un psicótico, algunos producen su propio daño, pero hay otros que no producen su propio daño y no dañan a nadie tampoco. En cambio, nosotros sí estamos provocando no solo nuestro propio daño, sino la extinción de nuestra propia especie. Y al mismo tiempo, si llegara a tener lugar esta extinción, sería en medio de sufrimientos terribles. Esperemos que esto no sea así. Y quizá por esto que se está difundiendo el Dharma con tanta fuerza en estas últimas décadas, porque es parte de la medicina que puede curarnos y permitir que, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando hablemos de Ken Wilber, entre las psicólogos transpersonales e integrales, ¿verdad? Bien. Entonces, en el Prasannapada, que es uno de los libros que escribió Chandrakirti, el filósofo que dio origen no fue el que dio origen a esa forma de Madhyamaka, al Madhyamaka Prasangika, él da una historia que ilustra la gravedad de este estado mental de manera bien clara. Entonces él dice, es la fábula de un rey. Él dice que había un rey al cual los astrólogos le predijeron que iba a caer una lluvia sobre su reino que iba a enloquecer a todo aquel que bebiera de sus aguas. O sea, esas aguas iban a contaminar todas las aguas subterráneas, las aguas de los lagos, las aguas de los embalses, etc. Y todo el que bebiera de estas aguas iba a enloquecer.
y que por lo tanto el rey debería ser un gran depósito, un gran tanque con mucha agua para evitar contaminarse y enloquecer, y que le debería decir a sus súbditos que hicieran lo mismo. Entonces el rey siguió estos consejos y se construyó un tanque enorme, le dijo a sus ministros que eran menos pudientes que él, pero pudieron construir tanques muy grandes, y le dijo al pueblo que pudo construir tanques muy pequeños. En efecto, cayó la lluvia y nadie enloqueció porque todo el mundo tenía bastante agua, pero con el tiempo el pueblo se le agotó el agua que tenía, porque los tanques eran muy pequeños. Y habiéndoseles agotado esta agua, tuvieron que beber del agua que salía de los manantiales, que emanaba por los ríos, que estaban en los estanques, y por supuesto que enloquecieron. Entonces todo el pueblo de repente se dio cuenta de que el rey y los ministros habían enloquecido, ¿verdad? Pasó un poco más de tiempo y los ministros agotaron su agua también. El único que tenía todavía agua bien cubierta era el rey. Entonces los ministros tuvieron que beber de la misma agua de la que bebía el pueblo, y se dieron cuenta de que el pueblo, que ellos pensaban que estaba loco, al fin y al cabo estaba sano, y de que el que estaba loco era el rey. Entonces empezaron a planear a ver cómo hacían para enajenar al rey y hacerlo que abdicara, y cuando el rey se dio cuenta de esto, pues salió rápido de su palacio a un río y buscó agua y se la bebió, y todo el mundo se dio cuenta de que todo el mundo estaba sano y ya no había nadie que estuviera loco, ¿verdad? Entonces nuestro estado mental es como el de toda esta gente después de que se bebió esta agua hoy en día. Y es tan grave que tenemos esta crisis ecológica y nosotros andamos por el mundo como si no estuviera pasando nada. Totalmente inmunes, inconscientes de lo que está pasando. Por supuesto, los medios de difusión de masas colaboran con esto porque no presentan nunca el panorama global. Hablan un día del calentamiento global, otro día hablan de la lluvia ácida, otro día hablan de la extinción de las especies, otro día hablan de la contaminación de los peces, por ejemplo, por mercurio, qué sé yo. Otro día hablan, siempre toman un pequeño segmento, y con esto se logra, quizá probablemente no lo hagan intencionalmente, sino que tienen esta mentalidad fragmentaria de los hombres con el elefante, igual que todos los demás. Entonces nos muestran un trozo, y como tenemos esta mentalidad, pues pensamos que esto está totalmente separado del resto y que no está pasando nada. Resulta que sí está pasando, que es algo bien grave. Bueno, tendríamos ahora que pasar a la tercera noble verdad. La tercera noble verdad vendría siendo simplemente la eliminación de las dos primeras, o sea, del sufrimiento y de su causa. Evidentemente que si elimino para eliminar una tengo que eliminar la otra. No puedo eliminar el sufrimiento sin eliminar su causa. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta eliminación de la causa del sufrimiento? Bueno, no solo se elimina la causa del sufrimiento, sino que se elimina también la fuente del mal, la fuente de la destrucción ecológica, la fuente de los conflictos sociales, la fuente de las divisiones sociales abismales que están produciendo también todo este movimiento de los indignados, todo este tipo de movimientos sociales que se están generalizando tanto en España hoy en día. Verdaderamente viene siendo la fuente de todos los males, esta segunda noble verdad. Entonces, eliminarla, ¿cómo podemos hablar nosotros de esta iluminación, de esta budeidad, de manera negativa? Como la ausencia de todos los males que podríamos subsumir bajo la rúbrica de primera noble verdad. Y esto comprendería muchos aspectos que no tocamos, como por ejemplo estos problemas sociales, como por ejemplo el mal. ¿De dónde surge el mal también? Surge de creernos un ego separado, antes que nada, que hace que nos interese nuestro propio interés, nos interese nuestro propio bienestar, incluso si para eso tenemos que dañar a otras personas. No nos damos cuenta de que todos somos lo mismo, no tenemos empatía, andamos por el mundo totalmente cerrados a los demás,
no queremos percibir el dolor de los demás, nos sentimos totalmente separados de los demás. Y lo que nos interesa es nuestro propio interés. Y luego también de la necesidad de sentirnos bien con nosotros mismos, y entonces cada vez que vemos algo malo, sentimos un impulso negativo en nosotros mismos, tenemos que verlo como que otra persona es intrínsecamente mala, y cada vez que sentimos un impulso negativo en nosotros, tenemos que verlo como la identidad de otra persona. Y esto es lo que ha hecho que se diera, por ejemplo, la Inquisición, el Holocausto en Alemania, todo lo que está pasando en China hoy en día con los tibetanos, también tiene mucho que ver con esto. Verdaderamente, todos los males que podamos nosotros imaginar, todos vienen de ese error que es la segunda noble verdad. También la autointerferencia. Yo siempre utilizo un poemita inglés que ilustra muy bien esta imprecisión en nuestros actos, que es producida por la avidia. Y dice: muy feliz era el cien pies, hasta que el sapo una vez le dijo qué orden al andar siguen tus remos, lo cual forzó su mente a tal extremo que confundido a una zanja fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, estas chicas, ahorita hubo las Olimpiadas, hace muy poco, ¿verdad?, en Londres. Entonces vemos estas gimnastas que son verdaderamente increíbles, pero nunca hemos visto una gimnasta que en todas sus actuaciones tenga 10, 10, 10, 10. Esto es imposible. Nadia Comaneci creo que hizo 3 veces unos 10, así seguidos. Pero ninguna gimnasta en toda la historia, ni la habrá tampoco, a menos que sea una iluminada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a estar la propensión a que le interfiera el pensamiento con su rutina, se le meta la autoconciencia y tenga el efecto 100 pies. Y eso va a hacer que haya una pequeña desviación que ya hace que el acto no sea perfecto. Entonces solamente alguien que está establecido ya en la budeidad está totalmente libre de esta autointerferencia. Y esto lo ilustran los sutras budistas con, o mejor dicho, los cuentos Yataka, con la historia del Buda y un tocador de cítara, que era un deva, o sea, un dios. Entonces los dos tocaban tan bien que no había manera de que uno ganara. Entonces empezaron a romperle cuerdas a la cítara hasta que quedó una sola cuerda, y seguían tocando los dos de maravilla. Entonces el Buda le rompió la última cuerda y siguió tocando de maravilla. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de la magia del Buda. Lo que esto quiere decir es que es algo que no es condicionado, que no depende de causas y condiciones, la perfección de sus actos. O sea, no depende de haber hecho una rutina perfecta y lograr inhibir la autointerferencia, inhibiendo el efecto 100 pies del observador que juzga, sino simplemente que el observador que juzga ya se disolvió y no aparece más nunca. Entonces, ese estado es totalmente incondicionado, no producido, no creado, no hecho, no intencional, y por eso es perfecto y no hay la posibilidad de que surja la autointerferencia. Bueno, la cuarta noble verdad es el sendero. De esto hablamos el año pasado muy en detalle, y por lo tanto yo ni siquiera voy a tocar este punto acá porque tenemos que entrar en otros puntos, que es el aspecto de la psicología, que ya estamos llegando a la hora en que tocaría entrar en esto. Bien, ¿por qué la tercera noble verdad es la iluminación y la cuarta el sendero? Si para llegar a la iluminación yo tengo que seguir el sendero. ¿Por qué esto? Entonces, de esto depende mucha de la crítica que le vamos a hacer a la psicología transpersonal. El motivo para esto es el siguiente, que en tanto que uno está en el error, cualquier sendero que uno cree para llegar a la iluminación va a estar sujeto a la ley del efecto invertido ilustrada por los 5 ejemplos de los sentidos del Mahasiddha Sarabhata que contamos antes, ¿verdad? O sea, vamos a tener esta percepción totalmente errónea que ilustró Chandrakirti con la historia de la gente que se bebió el agua que enloquecía, y por lo tanto no vamos a ser capaces de llegar a la iluminación con un sendero hecho
por los ciegos. O sea, si uno no ve, ¿cómo puede uno encontrar el sendero para llegar a donde tiene que llegar? Solamente cuando uno ve perfectamente puede saber cuál es el sendero para llegar a donde hay que llegar. Por esto, la tercera noble verdad es la iluminación y la cuarta noble verdad es el sendero, porque el sendero solo puede surgir de que alguien haya alcanzado la iluminación. De otras maneras no puede haber un sendero verdadero. Y el problema es que los psicólogos transpersonales no han llegado a la iluminación y han hecho un sendero, cada uno diferente, sin haber llegado a la iluminación. Entonces ahí tenemos un problema. No es que la psicología sea mala, la psicología, como dijimos, si fuera informada por la iluminación, podría ser una maravilla, incluso como un método para ayudar a la gente que tiene problemas en el sendero porque se le despierta el kundalini, porque empieza a tener visiones, porque se le descontrola la energía, podría ser una ayuda maravillosa. De hecho, un lama tibetano que murió ya en el 86, llamado Chogyam Trungpa, mucha gente lo conoce por sus libros, hizo, por ejemplo, un centro para la gente que le pasaban estas cosas llamado Maitri, amor en sánscrito, y estaba hecho en base a las 5 familias. Según el tipo de desequilibrios que tuviera la gente, lo ponían en habitaciones verdes, o sea, la familia Karma, o azules o rojas, etc. Y todo el tipo de tratamiento que se le daba estaba basado en esto. Y tuvo un efecto muy bueno en la gente que pasaba por estas dificultades, ¿verdad? Pues el problema en la psicología transpersonal entonces es este. Entonces, vamos a ver cuáles son las coincidencias entre la psicología transpersonal y el budismo. Porque primero tenemos que ver las coincidencias para luego poder discutir cuáles son las divergencias. Primero que nada, bueno, lo que en parte es una coincidencia, pero es una divergencia también. La divergencia es que el budismo es una religión porque ofrece un sistema de creencias, ¿verdad?, que le sirven a la gente común para darle sentido a su vida, porque tiene rituales, etc. Sin embargo, el budismo no postula un Dios, para empezar. En esto se diferencia de la mayor parte de las religiones. El taoísmo tampoco postula un Dios. Las religiones de la Edad de Piedra tampoco tenían un Dios. Pero la mayor parte, lo que nosotros entendemos por religión en Occidente, siempre es teísta, siempre tiene un Dios. Y siempre religión es religarse con la deidad. Acá no hay nada con lo cual religarse, porque lo que hay es un error que no me permite percibir mi propia condición, lo que yo mismo soy en verdad. Yo no puedo religarme con lo que yo soy porque es lo que yo soy. ¿Cómo me puedo yo religar conmigo mismo si ya soy eso? Pero metafóricamente podríamos decir que el budismo nos religa con nuestra verdadera condición en la medida que nos permite descubrirla. Es como que tener acceso a ello, metafóricamente podríamos decir que es religarnos con ella. Entonces en este sentido es religión, pero no es religión porque su actitud es más la de la filosofía o la de la ciencia. En el Kalama Sutta o Kalama Sutra, el Buda dijo: no creáis en la fuerza de las tradiciones, no creáis en los sabios de antaño, no creáis lo que os digan vuestros maestros y sacerdotes, no creáis aquello que hayáis imaginado creyendo que un Dios os ha inspirado, creed solo aquello que hayáis comprobado por vosotros mismos y que sea por vuestro bien y por el bien de otros. Esto es totalmente contrario a la visión que tienen las religiones, por lo menos las que conocemos en Occidente, y la mayoría de las religiones en todas partes. Es mucho más una visión propia de la filosofía o de la ciencia. Y esto relativamente, porque la filosofía en verdad siempre lo que ha terminado haciendo en Occidente, o por lo menos en el 99% de los casos, o yo diría que siempre, ha sido comprobar los presupuestos que ya traía el filósofo. Descartes, por ejemplo, tenía la creencia de que él era un alma totalmente separada del mundo físico. Entonces por ejemplo, había los nouveaux pyrrhoniens, los nuevos pirrónicos, eran unos escépticos que se habían hecho muy populares en Europa y habían hecho que la gente empezara a cuestionar todos los dogmas y todas las creencias
por ejemplo, incluso la creencia en que había un mundo externo, o incluso la creencia en que existía un yo o un alma, y Descartes dijo, bueno, la única manera como yo puedo derrotarlos a ellos es utilizando su método, la duda metódica. ¿Para qué? Para encontrar una verdad de la que no se pueda dudar. Y entonces tuvo la intuición de que él era el pensador del pensamiento. ¿Es esto verdad? Hay un poema de Octavio Paz que dice, los pensamientos que me piensan al pensarlos, soy la sombra que proyectan mis palabras. El budismo no plantea esto, que yo soy el pensador del pensamiento. Más bien te obligan a darte cuenta de que tú no controlas el pensamiento. No piensen en un mono. ¿En qué están pensando? O sea que no controlan el pensamiento, no controlamos el pensamiento. El pensamiento surge en contra, o sea, a veces creemos que lo estamos dominando, pero muchas veces no lo dominamos. Traten de detener el pensamiento ahorita. Ya, deténganlo. Vienen más pensamientos, ¿verdad? Al tratar de detenerlos. O sea que no los controlamos, no pensamos el pensamiento. El flujo del pensamiento crea la ilusión de que hay un yo que lo controla o que es controlado por él y que es incapaz de controlarlo. No somos el pensador del pensamiento. Entonces toda la filosofía lo que ha hecho es comprobar ilusoriamente los dogmas que traía ya el filósofo. Y la ciencia, bueno, hay cantidad de filósofos. Hoy en día la filosofía de la ciencia ha llegado a Feyerabend, que termina diciendo que las ciencias no descubren más verdades ni tienen un método más válido que los de la magia y la brujería. Bueno, también el budismo se parece a la psicología. ¿Por qué? Porque es una ciencia que estudia la mente. Y es una ciencia que estudia la mente. ¿Para qué? Para curarla. La diferencia es que la psicología nunca ha logrado curar la mente y el budismo sí. Pero se parecen en que tienen como objetivo el mismo, que es el de curar la mente. Bien. Yéndonos a lo que es la psicología transpersonal ahora. ¿Qué significa transpersonal? Bueno, la psicología clásica, por ejemplo, Freud, ¿qué decía? Hubo un intercambio epistolar entre Romain Rolland, el escritor francés, y Freud, en el cual Romain Rolland hablaba muy bien del sentimiento oceánico, de estar fundido con el todo, que tienen los infantes, ¿verdad?, en su primera etapa, y que tienen los místicos. Y Freud llegó a la conclusión de que ese estado en los infantes implicaba un desamparo terrible, una sensación de desamparo terrible, y que era algo muy malo. Y que si a un adulto le sucedía algo así, eso era un estado psicótico del que tenía que ser curado. Y toda la psicología y la psiquiatría occidentales lo que hicieron fue validar esa visión. O sea, todos los principios eran eso. Si a alguien se le empezaba a tener una desrealización, que es esencial tenerla en el budismo. Por ejemplo, en el budismo zen se dice, cuando comencé a estudiar el zen, para mí las montañas eran montañas y los ríos eran ríos. Cuando me adentré en el estudio del zen, para mí las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Pero cuando llegué al fruto del zen, las montañas fueron verdaderamente montañas y los ríos fueron verdaderamente ríos. Entonces, ¿qué implica esto? Que el individuo sufrió una experiencia de desrealización, lo que los psiquiatras llamarían una desrealización psicótica, también una despersonalización, y luego llegó a descubrir la verdadera condición de sí mismo y de todo el universo. Y se curó, pues. Y entonces las montañas fueron verdaderamente montañas porque ya no eran el concepto de montaña, sino aquello que el concepto indica y que el mismo concepto oculta. Y los ríos fueron verdaderamente ríos porque ya no los percibió más a través de los conceptos. Entonces los percibió verdaderamente tal como ellos son. Bien. Transpersonal, bueno, ya esto desde Jung, él empezó a pensar que algunas psicosis y neurosis podían ser mecanismos de autocuración de la mente humana, que los psicóticos alucinaban o soñaban con mándalas, porque estos eran mapas del viaje que ellos tenían que atravesar, y esto fue muy visionario, esto es muy acorde con el budismo.
Luego esto empezó a difundirse también, surgió la antipsiquiatría y surgió la psicología transpersonal, que valora los estados transpersonales. O sea, la psiquiatría y la psicología clínica tradicionales valoraban solo los estados personales, cuando yo tengo un ego, un yo bien formado y una buena función egoica que filtra los contenidos que son distónicos, o sea, que no están acordes con nuestro ego, los egoasintónicos, y solo permite los egosintónicos, los que son acordes con nuestro ego. Pero la psicología transpersonal empieza a valorar los estados transpersonales y empiezan a valorar estados que muchos de ellos o casi todos ellos relacionan con los logros de los sistemas místicos, tales como el budismo, como el hinduismo, como el sufismo, como el taoísmo, etc. Sin embargo, hasta aquí llegan las similitudes. Entonces ahora tenemos que irnos a las diferencias, ¿verdad? Como ya dijimos, el problema de la psicología transpersonal es que no surge de una realización como la que es propia del budismo. Surge de otra cosa muy diferente. Surge de gente que tuvo vivencias transpersonales, pero no supieron distinguir unas de otras. No todas las experiencias transpersonales son realización budista. Y esto está muy claro. El Buda, por ejemplo, ¿por qué dejó a sus dos maestros? El primero entraba en unos samadhis, en unos trances meditativos del reino de la forma. O sea, se concentraba en un objeto y tenía el placer de la percepción pura de ese objeto, incluso más allá de las interpretaciones conceptuales, pero todavía con una dualidad sujeto-objeto y todavía derivando placer de eso. Pero luego caía y era igualito que todos los demás. Lo abandonó. Su segundo maestro, Udrama Ramaputra, entraba en los estados sin forma. ¿Qué son los estados sin forma? Van más allá de la dualidad entre figura y fondo. Son panorámicos totalmente. Pero todavía hay un sujeto que se identifica con esa infinitud y se siente maravilloso porque es eso, esa infinitud tan maravillosa. O incluso el concepto de que eso que está allí no puede ser conceptuado porque ningún concepto abarca algo tan grande, tan infinito, algo infinito. O incluso, el más alto de todos los Arupalokas, el concepto de que ni siquiera el concepto de que ningún concepto puede interpretar ese estado, lo interpreta tampoco. ¿Me expliqué? Bueno, y eso ya es el orgullo supremo, ¿no? Eso sería lo que Chogyam Trungpa llamó el estado totalmente demoníaco de egoidad total, porque es el ego absoluto, ¿verdad? Bien. Muchos de los estados que tuvieron estos psicólogos transpersonales, o casi todos, eran de los reinos sin forma, solo que no estaban establecidos en ellos de manera, muchas veces los tuvieron a través de sustancias psicodélicas o de métodos que aplicaron y tuvieron experiencias. Hay otro tipo de estado más, que es el que ya hablamos, el que ya dijimos, que estuvo el Buda antes de iluminarse, que es el que se llama Kunji. Ahí ni siquiera está la dualidad sujeto-objeto. Y Jigme Limpa, que fue uno de los más grandes maestros de Dzogchen de los últimos siglos, dijo que en nuestra época los yogis iban a tender a confundir ese estado con el Dharmakaya, o sea, con la mente búdica. Es el mayor peligro que hay, ¿no? Porque entonces nos transformamos en piedras que ni sienten ni padecen y no pueden ayudar a nadie, y se nos pasa la vida el precioso nacimiento humano sin poder iluminarnos, sin poder hacer lo que tenemos que hacer para llegar a la iluminación, en ese estado de lelos, en el cual, bueno, no sufrimos ni padecemos, pero cuando llegue la muerte, igual vamos a tener el bardo con todos sus terrores, etcétera, etcétera, y después vamos a renacer igualito como si no hubiera pasado nada. Por lo tanto, esta no es en absoluto ninguna solución, ¿verdad? Entonces, en la psicología transpersonal se puede hablar de dos tipos de senderos o dos tipos de enfoques que han dado lugar a una polémica muy grande. Yo dije primero psicología transpersonal e integral, porque Ken Wilber, que es muy famoso,
Él originalmente pertenecía a la psicología transpersonal, pero más adelante él se separó de ese movimiento y empezó a denominar su propio sistema como integral. Un sistema integral. Incluso ni siquiera dice psicología, ¿no? Sino filosofía y psicología o integrales. Y lo asocia con Sri Aurobindo y con otra serie de occidentales y orientales que de alguna manera también usaron la palabra integral. ¿Y por qué dice integral? Porque su idea es que el énfasis no debe estar en lo transpersonal, sino en otra cosa, en una evolución. Wilber es evolucionista. Entonces vamos a considerar un poco su sistema. Bien. Wilber es el paradigma ascendente. ¿Qué significa ascendente? Significa que sube, ¿verdad? ¿Que sube en qué sentido? Entonces vamos para allá. Sube en el samsara. O sea, recordemos que en el budismo tenemos el reino de la sensualidad, es el más bajo del samsara. Luego viene el reino de la forma y luego viene el más elevado de todos los reinos, es el reino sin forma, que tiene 4 niveles, los 4 reinos sin forma, entre los cuales el más elevado es el de la ni percepción ni no percepción, que es el que describimos de esa manera un poco complicada hace un ratito, ¿verdad? Que se llama también Bhagavra, en sánscrito, que significa pico de la existencia. O sea, como el pico del monte Sumeru, ¿verdad? Donde están los dioses, en la parte más alta sería donde estarían esos dioses particulares. O sea, los que han llegado a ese estado de ese reino, en el cual ni siquiera podemos entender eso en términos del concepto de que eso no puede ser entendido en conceptos. Bien. Entonces, el sistema de Wilber es ascendente por lo siguiente. Él plantea que tanto en lo filogenético como en lo ontogenético, ¿qué significa esto? Filogenético es la evolución de la especie. Ontogenético es lo que tiene que ver con la evolución del individuo. Entonces, él plantea que en ambos planos, tanto en la filogénesis como en la ontogénesis, lo que hay es una creación de estructuras sucesivas. Yo nazco casi sin estructuras. Él no llega a determinar exactamente qué tipo de estructuras tenemos al nacer o si tenemos algunas. Luego desarrollamos una primera estructura. Sobre esta estructura desarrollamos otra, y sobre esta otra, y sobre esta otra, y sobre esta otra. Y así vamos desarrollando estructuras. Y no podemos avanzar para una estructura superior hasta que no hayamos hecho una estructura inferior. Es como si estuviéramos construyendo la torre de Babel para llegar al cielo, según la historia bíblica, ¿verdad? Recuerdan que se construyó la torre de Babel para llegar al cielo. El cielo sería la iluminación en este caso. Y todas las estructuras sucesivas serían los distintos pisos de la torre de Babel. Recordamos cuál fue el resultado de la torre de Babel, ¿verdad? Creo que la historia es una alegoría muy acorde con el Dharma, definitivamente, porque es una crítica del ascenso en el samsara hacia Bhagavra, hacia el pico de la existencia. Todos los horrores que esto trae. Por lo general se dice que la gente cae de allí directo a los infiernos más bajos. Por lo tanto, verdaderamente es terrible. Y estamos totalmente desacostumbrados al sufrimiento. Claro, en lo que enfrentamos el sufrimiento lo rechazamos con tanta intensidad que se hace insoportable. Y como además estamos totalmente panormificados, no podemos filtrarlo porque no tenemos mecanismos protectores de los que describió Freud, ¿verdad? El preconsciente y todo ese tipo de cosas, y no tenemos represión o no tenemos lo que Sartre llamó mala fe, y por lo tanto lo experimentamos en su desnudez y ese es el infierno más terrible. Bien, entonces tanto en la filogénesis, o sea, por ejemplo, en cada etapa de evolución de la humanidad hemos ido desarrollando una estructura según Wilber.
Entonces, la paradoja es la siguiente, que él llega a decir incluso que la iluminación del Buda hoy en día no sería iluminación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado nuevas estructuras que no estaban creadas en la época del Buda. Y si no las integramos en la iluminación, si no llegamos a una estructura superior a esas estructuras que hemos creado, pues simplemente eso no es iluminación. Y a mí me da la impresión, él no lo ha dicho, pero a mí me da la impresión que él lo que está diciendo es que él está más iluminado que el Buda. Verdaderamente es la impresión que me da. O sea, el Buda ahorita no está iluminado, pero yo sí. Eso no lo dice, ¿no? Pero ¿por qué dice que no está iluminado? Bueno, mejor no nos metamos a elucubrar por qué lo hace, ¿no? En lo que respecta a la evolución ontogenética, pues ya lo hemos explicado, ¿verdad? Si lo que son es estructuras, entonces quiere decir que su iluminación es ¿qué? Es creada, producida, intencional, hecha, condicionada, compuesta. Todos estos términos, o sea, todas estas palabras españolas están subsumidas en el vocablo sánscrito sánscrita, el pali asamkata y el tibetano yuje. ¿Qué significa esto? Bueno, ya dijimos todas estas palabras. Y eso es lo que caracteriza al samsara. Esto es lo que caracteriza a todo lo que pertenece al samsara, que es creado, producido, hecho, intencional, condicionado, compuesto, etc. Y, por supuesto, todo lo que es creado se disuelve. Por eso todo lo que es el samsara es impermanente, es transitorio. Por esto, lo único que no es transitorio es el despertar, la iluminación, la budeidad. Por esto, incluso en el canon Pali, se dice que el nirvana es incondicionado, no hecho, no producido, no inintencional, no compuesto, no condicionado. Bien. Además de esto, o sea, yo tengo un libro en 3 volúmenes y cada volumen es bien grande, donde trato esto bien a fondo, que se supone que se está publicando ahora en Estados Unidos en una editorial que se llama Blue Dolphin Publications en Nevada City, California. Entonces, lo que estoy haciendo es un resumen demasiado sintético y como una especie de esbozo, ¿no? Es imposible entrar en todos los detalles de cada uno de los fulcros de Wilber y después él cambió, pero vamos a tomar unos cuantos ejemplos, por lo menos algún ejemplo para que se vea el tipo de confusiones que son bien propias de él aquí, ¿verdad? Lo que Wilber 4, porque es que Wilber ha ido evolucionando también, no solo una teoría evolucionista, sino que su propio pensamiento ha ido evolucionando y tiene una cantidad de etapas que otros investigadores y luego él mismo le han ido dando nombres. Entonces Wilber 4 fue como hasta 1996, más o menos. Y de ahí vino Wilber 5. Entonces Wilber 4 planteaba, por ejemplo, que lo que él llamaba el noveno fulcro, que para Wilber 5 es el penúltimo estadio del desarrollo en la línea cognitiva, porque cada vez se va volviendo más complicado, es el Dharmakaya del budismo, dice él, ¿verdad? Pero también es el Nirodha Samapatti del canon Pali, del Hinayana. Pero también es el Sakshin del yoga, el Samkhya y el Vedanta hinduista. Entonces, la contradicción entre o sea, esto desmonta completamente cualquier validez que pueda tener ese sistema. Por eso tomé solo este ejemplo, porque se puede escribir un libro muy amplio al respecto, pero con este ejemplo ya se desmonta. El Mahayana, por ejemplo, en el Vajra, bueno, se me fue el nombre. Hay un sutra del Mahayana que deja bien claro que
Hay un sutra del Mahayana que deja bien claro que el Nirodha Samapatti es una desviación. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que es el Dharmakaya? ¿Qué dice este sutra del Mahayana? ¿Cuál es la desviación? Dice que esto es una etapa en el camino hacia el pico de la existencia Bhavagra. El Nirodha Samapatti no es el único tipo de nirvana de la tradición Theravada o del canon Pali. También hay un nirvana que no es estático para el canon Pali. Pero este es un trance meditativo de cesación. Nirodha quiere decir cesación. O sea, se detienen todos los procesos mentales. En un Buda, la mente no está funcionando, pero lo que llamamos procesos mentales en psicología occidental, que es que hay cierto tipo de actividad que la persona puede moverse por el mundo de manera perfecta, eso está funcionando. En cambio, este Nirodha Samapatti es que no hay nada funcionando. Viene siendo Kunji, este estado al que ya nos referimos, en el que estaba el Buda antes de la iluminación. Para el Mahayana es esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Nirodha Samapatti y Dharmakaya son lo mismo? O sea, ya ahí hay una contradicción tremenda. Eso simplemente es imposible. Ahora, todavía peor es meter al Sakshin de las distintas tradiciones hinduistas. ¿Por qué? Porque ese es el testigo impasible, el testigo que no es afectado. Entonces, ¿qué significa este Sakshin, este testigo que no es afectado? Bien, en el Samkhya y en el yoga son sistemas dualistas. Están Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia, que es masculina, y Prakriti es la naturaleza, que es femenina. La naturaleza es activa y la conciencia es pasiva. Entonces, ¿a qué puede llegar el individuo humano? ¿Cuál es la mayor realización que puede tener? Permanecer pasivo, o sea, estar acorde con su naturaleza, la conciencia, que es pasiva, que es Purusha, y no ser seducido por los movimientos de Prakriti, que es la mujer seductora de la naturaleza. También es una visión definitivamente androcéntrica, o sea, machista, pues, propia de los indoeuropeos que conquistaron la India y que trajeron su visión y se mezcló luego con lo que había ahí de shivaísmo y se produjeron los distintos sistemas del hinduismo, de lo que hoy en día llamamos hinduismo, pues. Bien. Entonces, esto es dualista. Esto no puede ser lo mismo que el Dharmakaya. Hay alguien que percibe y por definición el que percibe es distinto y separado de lo percibido. En el Dharmakaya no hay alguien que percibe que es separado de lo percibido. Ni siquiera en el Nirodha Samapatti. Entonces aquí está claro que está metiendo tres cosas que son incompatibles. Uno, que es el despertar budista, el que está totalmente más allá del dualismo, pero en el cual hay una capacidad de manejar el mundo a la perfección y de ayudar a todos los seres a llegar a la realización. Otro, que es un estado totalmente pasivo en el que no hay dualidad sujeto-objeto. Y otro, es un estado en el que sí hay dualidad sujeto-objeto, pero el sujeto no es afectado por los objetos. Y todo esto lo mete como si fuera una sola cosa. Entonces yo creo que con esto ya basta para desmontar a todo el sistema de Wilber. Bien. Ahora, bueno, habría mucho más que decir, no disponemos de tanto tiempo y yo quiero terminar a las 9:30 para que puedan ir a ver los tankas de Nick, ¿verdad? Que creo que también vale la pena bastante, ¿no? Bueno, no podemos entrar en todos los imprecisiones que hay en todo su sistema de ontogénesis, pero vamos por lo menos a mencionar también la filogénesis, cómo contradice la del budismo. En el budismo, sobre todo en el Vajrayana, en el Theravada hay una visión mixta, no tan precisamente degenerativa, pero en el Vajrayana, y en particular en el Dzogchen, la visión es degenerativa. En los comienzos de la humanidad había el Kritya Yuga, que Yuga significa era, Kritya significa perfección, la era de la perfección. O también se la llama Satya Yuga, era de la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Verdad en qué sentido? En el sentido de ausencia de error, ausencia de avidia. Luego,
los hindúes tenían un sistema de dados de 4 caras, o sea, eran piramidales, pero pirámide de una base triangular, un poquito redondeados. De modo que el número más alto que se podía tener era 4 y el más bajo era 1. Entonces, después de el Kritya Yuga, la era de perfección, cuando a alguien le salía 4, ese era un juego perfecto. Entonces, el siguiente yuga se llama Treta Yuga, el yuga de 3, que es lo que viene más cercano a la perfección. Después viene el Dwapara Yuga, que es el yuga de 2. Y después viene el Kali Yuga, que es la época actual, que es la era de la oscuridad. Kali es negro, oscuro. La era de la oscuridad, la era del error, la era de todo lo negativo, donde todo lo negativo alcanza su extremo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la avidia se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución humana, de modo que se ha ido haciendo cada vez más acuciada y cada vez más extrema. ¿Y de dónde viene la crisis ecológica? De que ha llegado a un punto en el cual alcanza su reducción al absurdo. ¿Qué significa reducción al absurdo? Reducción al absurdo es un sistema que se utiliza en la filosofía de las ciencias, se utiliza en las ciencias, pero lo describe la filosofía de las ciencias y la lógica, etc., para comprobar la veracidad o la no veracidad de una hipótesis, extrayendo todas las consecuencias de una hipótesis o de una tesis, si alguna de ellas contradice la tesis o hipótesis, o si ellas se contradicen entre sí, la tesis o hipótesis era falsa. Aquí estamos hablando de una reducción al absurdo empírica. O sea, el hecho de que tratando de crear a través de la ciencia y la tecnología un paraíso terrenal, por lo menos es lo que decían todos los que crearon esto. Descartes decía, el hombre tiene que ser hombre, no el ser humano. El hombre tiene que llegar a ser el amo y señor de la naturaleza. Francis Bacon decía, vengo en verdad a nosotros con el objetivo de cumplir mi único deseo terrenal, que es el de extender los límites del dominio del hombre sobre el universo a sus fronteras prometidas. Entonces tenemos una cosa bastante extrema, ¿verdad? Era el deseo de conquistar a la naturaleza para producir un paraíso a través de la tecnología. ¿Y qué fue lo que se logró con esto? Todo lo contrario. O sea, llevar a nuestra especie al borde de su extinción. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un error en la base de todo esto y es que esto ha sido comprobado por sus efectos, que son la crisis ecológica que estamos enfrentando. Y no solo ecológica, sino económica. Esto que está pasando ahora en España, ¿por qué surgió? Porque se quería crear cada vez más riqueza, como si no hubiera límites para la extracción de los bienes de la naturaleza y para su transformación y para que la gente pudiera ser cada vez más rica sin que hubiera un tope, un límite. Schumacher, el que escribió Los Pequeños Hermosos, dijo, más o menos, no recuerdo la frase exacta, pero más o menos, el creer que se puede ir, que no hay un límite, o sea, que se puede crecer sin límites es el diablo. Y esto es así de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces esto es totalmente contrario a la visión de Wilber. La de Wilber es que estamos cada vez mejor. Y la crisis ecológica, que es una etapa después de la cual ahorita no nos tenemos que transformar. La transformación va a venir mucho más adelante, dentro de 200 años, cuando el mundo se haya acabado. O sea, estamos en un punto en el cual o nos transformamos ahora y empezamos a trabajar por la iluminación, trabajar por el despertar, y empezamos a cambiar también el sistema socioeconómico y político, etcétera, etcétera, y en todos los sentidos, o no va a haber humanidad más tarde para transformar nada. No, Wilber dice que dentro de 200 años será más o menos que los seres humanos van a poder evolucionar hasta el próximo nivel y que ahí es cuando vamos a llegar a una integración verdadera, etcétera, y se va a poder generalizar la iluminación, o empieza a generalizar ahora o no se generaliza. Y justamente este deseo que está viendo es por esta reducción al absurdo. O sea, surge la necesidad porque están dadas las condiciones en las cuales nuestra supervivencia depende de que se generalice ese estado, el que persigue el budismo.
Y por eso hay interés. ¿Ustedes creen que hubiera habido esto hace 50 años o en 1930, que se estuviera hablando de estas cosas y hubiera este interés, todo el movimiento que hay ahora de budismo, toda la gente que estuvo en este retiro de Chogyal Namkhen Norbu, que fue enorme, esto hubiera sido impensable, ¿no? Es que estamos llegando al punto en que esto es imprescindible, está surgiendo esta conciencia. Bien, entonces vayamos ahora al sendero descendiente. Los dos principales defensores del sistema descendiente son Grof y Washburn, Stan Grof y Michael Washburn. ¿Qué es lo que ellos plantean? Bueno, el sistema de Grof era muy radical. Hay una manera, Washburn define este sistema como un aparente descenso en el caos que sugiere el simbolismo de una regresión a partir del ego y de la inhibición-represión concomitante al ego que permite la entrada en la esfera de lo que Freud llamó el id, o sea, el ello, como una precondición para la reintegración y la salud mental. ¿Se entendió eso? O sea, una desconstrucción de nuestras estructuras egoicas, ¿verdad? Una inmersión en el caos, construyendo nuestro ego para que de esa manera podamos, de alguna manera, llegar a lo que había originalmente. A primera vista esto se parece al budismo porque no son estructuras que se están construyendo. Pareciera que estamos buscando lo incondicionado. Pero hay una diferencia radical, que es que a lo que llegamos no es lo incondicionado. Por ejemplo, el primer Grof lo que utilizaba era el LSD, darle LSD a los pacientes para que tuvieran regresiones. Después prohibieron el LSD para la investigación terapéutica en Estados Unidos y él desarrolló lo que llama la respiración holotrópica, que produce un efecto parecido al de las sustancias psicodélicas. Y entonces era llevar a la gente sobre todo a estados perinatales. Entonces, ¿qué son los estados perinatales? Perinatal significa lo que mimetiza el proceso de nacimiento. O sea, desde el momento en que el feto está totalmente dentro del útero en un estado de unidad y en simbiosis con la madre hasta que nace. Todo ese proceso es el proceso perinatal. Entonces él distingue 4 matrices perinatales. La matriz perinatal 1 es cuando el feto está en simbiosis con la madre y hay una vivencia de unidad. Luego viene la matriz perinatal 2, que es cuando comienzan las contracciones de parto, pero el canal uterino está cerrado. Entonces ahí se siente, la sensación es como de una vía sin salida. Y él dice que las sensaciones de paranoia, sensaciones de claustrofobia, sensaciones, todo esto tiene que ver con esto, cuando predomina esta matriz perinatal 2. Luego viene la matriz perinatal 3, que es cuando el feto ya se abre el canal de parto y el feto va saliendo por el canal de parto. Y es lo que las enseñanzas budistas comparan con ser aplastado entre 2 montañas. Dicen que la sensación es así. Y por supuesto hay sangre, hay orina, hay heces. Entonces, Grof relaciona esto con todos los estados mentales caracterizados por violencia, sadomasoquismo, todo este tipo de cosas. Porque también hay un placer erótico en ese momento, ¿no? En el momento de pasar por el canal uterino. Y luego la matriz perinatal 4 es cuando uno sale al mundo, cuando el feto sale al mundo. Y entonces hay una liberación y una apertura. Bien, ¿qué es lo que él plantea entonces? Bueno, él plantea que hay unas matrices perinatales buenas y unas malas. Además las subdivide, algunas tienen aspectos buenos y aspectos, como no aspectos, sino tipos buenos y tipos malos. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Bueno, que es bueno llegar a las buenas y es malo llegar a las malas. Y esto nos cura, pero ¿en qué nos puede curar esto? Una matriz perinatal 1 es un estado de unidad que es Kunji. O sea, es esto, el mismo Nirodha Samapatti o el mismo cualquier estado de estos en el cual no hay sensación sujeto-objeto y no hay pensamiento. Esto no es. ¿Qué nos puede curar esto? Si de esto siempre se cae, según el budismo por lo menos.
según el budismo, en esto no puede haber liberación. ¿En qué puede haber liberación en la matriz perinatal 4? Si igual se sale al mundo y se siente una gran relajación, sí, eso puede ser muy agradable, pero no se descubre la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo. La condición que la enseñanza Dzogchen llama Dzogchen y que podríamos decir que es lo incondicionado, lo no producido, lo no hecho, lo no creado, etcétera, etcétera. O sea, aquello que se descubre en el nirvana. Eso no está manifiesto allí. Entonces, ¿cómo puede ser esto terapéutico verdaderamente? En mi opinión, no puede serlo. O sea, para mí no puede serlo. Entonces, este sistema tampoco parece tener la solución. Podríamos hablar mucho más de Grof. También él tiene, por ejemplo, lo que él llama emergencias espirituales. Y entonces hace una división en 10 tipos de emergencias espirituales. Todo eso está en mi libro. No podemos entrar en detalle en esto. Va a salir ahora en noviembre por Kairos un libro. Lo que pasa es que yo no puedo recomendar mucho el libro como totalidad, ¿no? Porque el resto de los artículos casi todos son chamánicos. Y para mí en lo chamánico, por lo menos a los mal llamados chamanes suramericanos no les gustan que los llamen chamanes. Pero bueno, Michael Harner, que es un experto en esto, dice que ellos creen que la realidad en la que ellos entran en contacto con sus medios chamánicos es la verdadera realidad y que esta del mundo común, de nuestra percepción diaria, cotidiana, es ilusorio. Ahí no hay liberación porque lo que quedamos es esclavos de unas fuerzas que se aparecen en esa otra realidad. En cambio, por ejemplo, en una práctica como el Chöd, ¿qué sucede? Se aparecen todas esas fuerzas aparentemente sobrenaturales y tenemos que descubrir que son ilusorias y liberarnos de ellas. En eso sí hay liberación. Pero en creer que aquello es la verdadera realidad y que esta es falsa y no hay liberación, es lo que hay una nueva forma de esclavitud. Entonces tampoco puedo recomendar eso. Pero bueno, el artículo mío trata un poquito de estas cosas. Por lo menos creo que recordar que hay una crítica de esos 10 emergencias espirituales de los Grof, etc. Por último, tenemos a Michael Washburn. Entonces, este es el mejorcito de todos ellos. Él sí plantea, por ejemplo, un proceso catalizado por la meditación. Esto está bueno. Plantea también que en ese proceso empiezan a pasar cosas y pueden pasar cosas muy fuertes. Por ejemplo, se pasa por lo que el Hinayana llama las 10 corrupciones del Vipassana, que son cuando en la práctica de Vipassana empiezan a suceder experiencias muy fuertes. Entonces la gente ve que se le retuercen las cosas o ve demonios, cosas así por el estilo. Es lo que en la enseñanza Dzogchen se llama ñam y lo que en el budismo Chan se llama moching, que ellos lo traducen como estados demoníacos. O en el budismo zen japonés se llama makio, que viene siendo la traducción del chino moching. Y esto es verdad que estas cosas pasan en el sendero. Entonces por lo menos se está dando cuenta de algo. Pero, por ejemplo, su división en los tipos de meditación, la forma como él los clasifica, también yo allí tengo una crítica muy fuerte que hacerle. Y por último, él viene planteando que el estado final, incluso si uno llegara a la iluminación mística, que es como él llama lo que pareciera ser la budeidad, incluso en ese estado todavía tiene que haber una división entre el ello de Freud y el conjunto de superyo y yo. Y en la iluminación no existe esta dualidad, ni mucho ni nada parecido. Entonces pareciera que él concibe que se puede llegar a algo y parece que tuviera unas buenas intuiciones, pero no piensa que se puede llegar hasta donde se llega verdaderamente en el budismo, sino llega hasta un punto limitado. Bueno, yo creo que con esto, faltaría una crítica de los psicodélicos, pero esto es muy largo y yo quiero que tengan tiempo de ver los tankas allá arriba. Muy brevemente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay un libro de Alan Watts que se llama Cosmología Jubilosa, creo que está publicado en Kairos, y él dice allí que con los psicodélicos se puede llegar a las mismas
vivencias, las realizaciones del budismo, pero sin haber hecho todo el entrenamiento que se hace en el budismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los psicodélicos? Bueno, yo digo que tienen un efecto holotrópico y epocotrópico. Holotrópico es una palabra que utiliza Grof. Holos es todo y trópicos que tiende hacia. En eso sí está muy correcto Grof. Él no dice holista, dice holotrópico, que tiende al todo, pero no dice que llega al todo. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque hasta dónde llega, hasta los reinos sin formas en los cuales todavía hay una dualidad sujeto-objeto, no llega al todo. Entonces está bastante correcto. ¿Y epocotrópico qué significa? Epocotrópico viene de epogé en griego, que significa, lo traducen como suspensión del juicio. Los escépticos hablaban de esto, Pirrón, Cárneades, Arcesilas, algunos de los mal llamados sofistas hablaban de esto. Y para mí que estos a lo mejor eran también una tradición mística. Eran probablemente dionisíacos, y el dionicismo está comprobado hoy en día que es lo mismo que el shivaísmo. Y el shivaísmo se supone que viene del monte Kailash. Bueno, pero no entramos en estos detalles. En todo caso, hay una tendencia a inhibir el juicio, o sea, a retrasar la entrada del juicio en la percepción. Entonces, por ejemplo, el estado holotrópico te panoramifica la atención. Y entonces tú te identificas con ese todo, esos son los reinos sin forma. Pero antes de que tú te identifiques con el todo, el juicio tarda en entrar. Entonces, ¿qué es eso? Eso es Kunji, la base de todo, ese estado del que ya hablamos, en el cual no hay ni siquiera dualidad sujeto-objeto, si están abiertos los sentidos hacia todo, y luego surge la dualidad sujeto-objeto, entramos en los reinos sin forma. A lo mejor después de esto pasamos a otra etapa, percibimos a lo mejor un grano de arena, y entonces lo primero es un estado que se llama Kunji Namshe en tibetano, conciencia de la base de todo, en la enseñanza Dzogchen, que es cuando hay una dualidad figura y fondo, pero todavía no ha entrado el juicio. Después el siguiente estado es cuando me maravillo ante eso y le entro en el juicio de que esto es maravilloso. Esto es un reino de la forma. Luego a lo mejor estoy con una persona con la que tengo una empatía erótica y a lo mejor nos rozamos o nos miramos a los ojos y tengo una sensación que Freud llamaría una sensación de placer erótico polimórfico perverso. O sea, una sensación erótica que no está confinada a lo genital, sino que es como muy todo abarcadora, que según él tienen los niños, pero es enfermiza para él, ¿no? El tantrismo sería muy terriblemente enfermizo para Freud. Bien, entonces, el primer momento sería lo que se llama en el Dzogchen Nyonji Namshe, conciencia de las pasiones. Y después, cuando entramos en el juicio y decimos, pero qué rico, entonces entramos en un reino de los dioses de la sensualidad. De modo que lo que hemos hecho ha sido atravesar por todos los reinos del samsara, pero en ningún momento hemos tenido nirvana. Pero lo malo no es esto, lo malo es que creemos que tenemos nirvana cuando estamos en los reinos sin forma. Ahí está lo grave del asunto. Bueno, entonces con esto tenemos una pequeña, que justo en el tiempo que pensábamos, nos quedan 5 minutos para preguntas y queremos darle media hora a Nick allá arriba. Entonces, si hay alguna pregunta, bienvenida. A mí me gustaría saber cuál sería cómo podría explicar el estado de budeidad para una persona que sea novata en el budismo, ¿cómo se podría explicar? El estado de budeidad no se puede explicar. Solamente por la vía negativa. Se puede decir todo lo que no es. Entonces podríamos hablar hasta que muramos diciendo todo lo que no es. Pero no podemos decir lo que es. Porque es que todo lo que se puede decir es porque tiene límites. El estado de budeidad no tiene límites. Por ejemplo, se dice que la definición se hace por género próximo y diferencia específica. Género, por ejemplo, el famoso ejemplo que le decían en mi época a los niños en el colegio, no sé ahora. El hombre, decían en aquella época, es un animal racional. Entonces, género próximo es animal.
Porque somos animales, pero hay muchos otros tipos de animal. Y racional sería lo que nos diferencia de los demás animales. Eso sería porque somos los únicos que estamos a punto de destruir el mundo, que somos racionales, ¿verdad? Entonces, excluye algo. O sea, es incluido en algo más grande y excluye algo, todo concepto. Entonces, ningún concepto puede explicar la budeidad porque no tiene límites. Es el estado en el cual se han disuelto todos los límites. Pero ya esto está definiéndolo de alguna manera. Pero no es el único estado en el cual se han disuelto todos los límites, porque también en Kunji se han disuelto. Pero en Kunji no está la patencia de nuestra verdadera condición, no está patente nuestra verdadera condición. Y en Kunji no tenemos la capacidad de movernos por el mundo de manera perfecta, en cambio la budeidad sí. Entonces yo creo que con esto, aunque es imposible definirlo, lo hemos definido. Más o menos. Ok. Antes ha mencionado un libro de Alan Watts. ¿Puedes repetirme el título? ¿De cuál? Alan Watts. Ah, bueno, yo creo que en inglés se llama The Joyous Cosmology. Y yo creo que lo tradujeron como la cosmología jubilosa, pero no estoy 100% seguro, pero sé 100% seguro que está en Kairos. No, pero prefiero leer. ¿Tú tenías otra pregunta? Sí, quería comentar que me ha sorprendido cuando ha comentado que el yoga y la filosofía Vedanta son dualistas. Yo tenía otra idea. Yo pensaba que su objetivo era llegar a la no dualidad, pero no sé si me puede aclarar eso, aunque sea un poquito, porque entonces no lo entiendo. No, el objetivo no es llegar a la no dualidad. Sí, es verdad que se dice por ejemplo que Purusha está regado por todo Prakriti, pero siguen siendo distintos. Hay conciencia por todo el mundo físico. Prakriti y Pradana. Pradana es sustancia primordial. Prakriti es la deidad femenina que es la naturaleza. Prakriti y Pradana sería la sustancia material y la naturaleza como principio. Y eso, aunque tiene a Purusha metido por toda ella, sigue siendo diferente de Purusha. Y Purusha lo más que puede lograr es un estado que se llama Dhyana Samadhi. Creo que el estado supremo se llama Samadhi. Viene Dharani, Dhyana, Samadhi. Samadhi es el estado supremo. Y ese es un estado en el cual Purusha ya no puede ser afectado por los movimientos de Prakriti. Y entonces es un sakshin, o sea, un testigo impasible. Ya no lo afectan en lo más mínimo los movimientos de Prakriti, que además es una visión totalmente machista, porque Prakriti es la mala y Purusha, que es la conciencia, es la buena, y eso además de todo solo lo pueden alcanzar en los hombres, las mujeres no. O sea que ya por ahí está bastante... Claro, hay gente que ha mezclado yoga con Vedanta. Entonces... Ok, Porque me lo han enseñado o me lo han transmitido como punto. ok, Me ha quedado otra idea. ok. Claro, en el Vedanta, incluso en el Advaita Vedanta de Shankara, también no es exactamente lo mismo que el budismo de Nagarjuna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que afirmar la unidad. ¿Por qué? Porque es un principio, o sea, ellos tienen dogmas y entonces al afirmar la unidad ya estás diciendo algo, ya estás teniendo una tesis. Si tienes una tesis, tienes un concepto. Entonces Nagarjuna destruye todos los conceptos. Destruye tanto el de pluralidad como el de unidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se rompan todos los conceptos y de esa manera caigamos en el estado en que no hay límites porque los conceptos son los límites. Como decíamos allá, Tigre Chenpo es la verdadera condición de todo según el Dzogchen. Se representa con la esfera total. ¿Por qué? Es la esfera total porque no tiene ángulos. Ángulos son los límites. ¿Cuáles son esos límites? Los pensamientos, en términos de los cuales interpretamos y percibimos. ¿Alguna otra pregunta? Que ya sí nos acaba el tiempo. El último psicólogo transpersonal que has citado era Michael Washburn. Wash como de lavar y burn como de quemar. Hay una contradicción allí, ¿no?
O bueno, a menos que sea que lava las quemadas para aliviarlas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta o clausuramos? Que si no, Nick se va a poner muy molesto conmigo porque él esperaba también que yo dijera esto al comenzar y no lo dije y se fue, y no yo, que yo sí lo dije. Bueno, entonces terminamos. Pues vayan a ver, por favor, los tanques.